Muy buenas noches, distinguidos cursantes de Latinoamérica. Les doy la bienvenida a este capítulo cuarto sobre el taller que estamos llevando denominado Derecho Procesal Constitucional Interamericano. En este contexto, un cordial saludo desde La Paz, Bolivia. Seguimos realizando el desarrollo de todos los capítulos y en este contexto pues nos toca hablar sobre precisamente el tema de los procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En tal sentido, podríamos simplemente rememorar lo que habíamos conversado, habíamos analizado el anterior módulo, que eran procedimientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese contexto se explicó en esa clase todos los procedimientos inherentes precisamente a la presentación de peticiones internacionales. Básicamente ahora nos vamos a encontrar en una fase del procedimiento donde estaríamos, se puede decir, llegando hasta la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Previamente para ello, y como se había explicado, tenemos que referir que se llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre y cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo considere pertinente, siempre y cuando se establezca que, por ejemplo, el Estado X o Estado Z no cumplió con las recomendaciones del informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que por tanto tiene que ser sujeto nomás a un proceso contencioso ante el Tribunal de Justicia Interamericano en Derechos Humanos que tenemos, como es la Corte Interamericana. En ese contexto, antes de entrar en procedimiento de precisamente todos los procesos y procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que hacer algunas referencias previas. En este contexto ya ustedes recordarán que habíamos manifestado en la anterior clase que tenemos que tener en cuenta que por mandato de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo los Estados parte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueden someter un caso ante decisión y conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, En este contexto, si podemos explicar y desarrollar este punto de mejor manera, se puede decir que los estados podrían presentar peticiones internacionales también, siempre y cuando denuncien a otro estado. Y en el caso de las peticiones internacionales presentadas precisamente por las personas, estas serán presentadas siempre y cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo considere pertinente y ponga el caso en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Simplemente también para dejar, mejor dicho, en claro este procedimiento, tenemos que tener en cuenta que no todos los estados van a poder realizar precisamente a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no van a poder poner en conocimiento de la Corte todos los casos. ¿Por qué? Simplemente se tiene que tener en cuenta que solo los estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que han ratificado, por cierto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, podrán ser sujetos a que la Comisión remita el caso a la Corte. En el caso de los estados como, ya les decía, Venezuela o Trinidad y Tobago, simplemente la Comisión podrá emitir un informe de fondo recomendatorio y ya no podrá remitir el caso a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque como bien ustedes saben, estos países han denunciado el tratado más importante de protección de derechos humanos de las Américas. En el contexto de, por ejemplo, también países como Canadá o Estados Unidos,
pues ellos no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo tanto tampoco son sujetos a la función y a la competencia contenciosa de la Corte, ¿no? Entonces la jurisdicción de la Corte no es aplicable a estos países, y también simplemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en casos en que por ejemplo, Estados Unidos vulnere derechos humanos, infraccionando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, será sujeto a un informe también de fondo, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la famosa base de Guantánamo, donde se han venido cometiendo una serie de atrocidades contra los derechos humanos en temas también de detenciones indebidas, ilegales, y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también emite sus famosos informes, en este caso contra este país. Para tener también muy en claro este tema, es importante referir que los estados que han ratificado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay, ¿no? Entonces, la competencia contenciosa de la Corte se aplicará precisamente a estos estados. Sin embargo, también una vez presentado el caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues esta tendrá como principal función verificar precisamente 4 elementos fundamentales que tienen razón de verificar la competencia misma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese contexto, pues lo que va a hacer la Corte es verificar primero la competencia ratione personae, ¿no? En este contexto, esta competencia tiene que ver precisamente con que la Corte examina si tiene competencia para atender y procesar ciertos casos, y básicamente va a revisar 2 cosas: que la petición sea presentada con la debida legitimación activa, en este caso ya sea a través de un estado que esté denunciando a otro, lo cual hasta el momento no ha sucedido, y por lo que los estados tienen esa legitimación, y 2, que sea a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sea este organismo internacional de protección de derechos humanos que pone en conocimiento un caso concreto de vulneración de derechos porque precisamente el Estado incumplió su informe de recomendaciones, ¿no? En ese contexto verificará primero eso, si hay una legitimación activa adecuada en la petición internacional, y en el caso de la legitimación pasiva verificará que se trate también de estados que precisamente han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que por tanto están inmersos en la competencia contenciosa de la Corte, ¿no? En ese escenario, pues verificará en esta competencia ratione personae ambas cuestiones, la legitimación activa y la legitimación pasiva. En este contexto, pues si es que, por ejemplo, un Estado no hubiera ratificado o hubiera denunciado la Convención, simplemente la Corte no podrá conocer el caso y el Estado podrá interponer una excepción preliminar por el tema de esta competencia ratione personae. Una segunda competencia que tiene que verificar sí o sí la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes de admitir una petición internacional remitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la competencia ratione materiae, ¿no? En este contexto, pues básicamente se verifica, en este caso la Corte Interamericana verificará si la petición internacional tiene relación con vulneración de derechos que estén garantizados y establecidos principalmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y accesoriamente en el Corpus Juris Interamericano, ¿no? ¿Cómo está conformado el Corpus Juris Interamericano? Les decía en la clase introductoria, se podría decir en las primeras clases,
El Corpus Juris Interamericano está compuesto por otros tratados del sistema interamericano, pero en los cuales la Corte también tiene competencia. En este contexto, uno de esos tratados, por ejemplo, es el Protocolo de San Salvador, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos verificará precisamente si se trata de una vulneración de derechos establecidos en el protocolo. No olviden ustedes que uno de esos derechos por excelencia son derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? En ese contexto estará el derecho a la educación, por ejemplo, el tema del derecho a la salud, ¿no? Estos derechos se verificarán y estarán relacionados a una serie de vulneraciones de derechos que podría decirse se pueden reclamar en los tratados internacionales de derechos humanos. O sea, cuando tú presentes una petición podrás decir se vulnera cierto artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también se está vulnerando artículos relacionados al Protocolo de San Salvador, ¿no? Entonces, ambas cuestiones verificará la Corte y básicamente es competente también para conocer la vulneración de este tipo de tratados. Si vamos a ir viendo el tema del Corpus Juris, pues podríamos decir que hay otros tratados también que son muy importantes, como por ejemplo la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, ¿no? que también tiene competencia la Corte para verificar la vulneración de esta convención. La Convención Belén do Pará, que por excelencia protege los derechos humanos de las mujeres, el tema de violencia. Y también podríamos mencionar la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. Obviamente hay otras más, pero por un tema de tiempo estamos nombrando simplemente las más importantes. Y es en este contexto donde se verifica, la Corte pues verifica si se trata de vulneración de derechos humanos consagrados tanto en la Convención como en el Corpus Juris Interamericano, que está conformado por estos tratados de derechos humanos del sistema interamericano. Como tercer elemento, la Corte Interamericana también analizará la competencia ratione temporis, ¿no? Esto tiene que ver precisamente con dos elementos. Primero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que, bueno, más bien dicho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que remitir el caso en 3 meses, ¿no?, de haber emitido su informe de fondo a la Corte. Y ese es un primer elemento que se verifica y los estados precisamente controlan para ver si es que no perdió competencia la Corte por una supuesta remisión tardía del caso por parte de la Comisión. Un segundo elemento, pues como ustedes están viendo, se maneja acá el tema de plazos y remisión de peticiones, es que la Corte Interamericana no puede pronunciarse sobre violaciones a derechos humanos generadas por hechos sucedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del que el Estado es parte, ¿no? O sea, la adhesión de los Estados a la Convención Americana de Derechos Humanos varía, no es que todos la ratificaron y formaron parte inmediatamente, sino que fue progresiva, ¿no? En ese contexto, violaciones de los derechos humanos que sean anteriores a la ratificación de este Tratado de Derechos Humanos tan importante como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no podrían ser atendidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque lógicamente al ser instituida vía Convención Americana de Derechos Humanos, el tema de la ratificación y reconocimiento de la competencia tanto de la Comisión como de la Corte, en especial de la Corte, pues tiene mucho que ver desde qué fecha ha ratificado el Estado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.